Bueno, buenas tardes. Eh, como les comenté, un poco creo que la plataforma de Zoom es más amigable que la plataforma de Jitsi, de manera que vamos a migrar a Zoom. Las clases, el enlace para asistir a la clase sincrónica lo voy a enviar el lunes y el miércoles durante el transcurso de la mañana. Eh, y posteriormente, al terminar la clase, vamos a subir el, el enlace al aula virtual para que las personas que no hayan podido acompañarnos sincrónicamente puedan hacerlo en forma virtual. Estamos viendo el tema número 5 relativo a los tributos. En la clase del día lunes revisamos la clasificación de tripartita de los impuestos, de los tributos, que clasifica los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Examinamos la otra clasificación que discriminaba a los tributos en función del destino o la afectación de los recursos recaudados. Habíamos observado que esta clasificación dividía los tributos en vinculados y no vinculados. Dijimos que íbamos a examinar cada una de estas categorías en forma individual. Iniciamos con el impuesto. Dijimos que el impuesto era el tributo por antonomasia, por excelencia, y utilizamos una definición del modelo de Código Orgánico Tributario para América Latina de la OEA-BIT como definición para extraer los elementos esenciales de este tributo, con el ánimo de poder establecer en determinado caso cuando estamos en presencia de un impuesto o de una tasa o de una contribución especial. Como he repetido varias veces en estas pocas sesiones que hemos tenido, para mí lo importante no es propiamente la definición, sino poder aplicar esa definición a un caso concreto. Habíamos visto entonces que el impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una circunstancia o un hecho de la vida real que es absolutamente independiente a cualquier actividad estatal relativa al contribuyente. Vimos que de esta definición se pueden extraer los siguientes elementos característicos. El primero, que ya vimos en la clase del día lunes, tiene que ver con el presupuesto de hecho. Este presupuesto de hecho es una circunstancia de la vida real, pero no es cualquier circunstancia de la vida real, sino que es un presupuesto, un hecho calificado. ¿Por qué calificado? Porque tiene que ser revelador de capacidad contributiva. En este sentido, dijimos que si bien el legislador tiene la posibilidad de elegir muchos hechos o circunstancias de la vida real, la posibilidad de elegir tales hechos se encuentra limitado a un aspecto, un presupuesto quintesencial, que no es otro que ese hecho calificado tiene que ser revelador de capacidad contributiva. Habíamos puesto un sencillo ejemplo para tratar de evidenciar cuando no se cumple este presupuesto. Hemos visto que se cobrara, por ejemplo, un impuesto por el uso de celulares móviles de quinta generación o celulares inteligentes. Eh, pudiésemos decir a priori que evidentemente se trata de un hecho de la vida real vinculado a los contribuyentes, en este caso vinculado a las personas naturales que tienen una cuenta de telefonía móvil y tienen un dispositivo inteligente. Sin embargo, no necesariamente ese hecho aisladamente considerado es revelador de capacidad contributiva. Puede ser que ese celular de quinta generación se lo haya regalado a su papá, la novia, se lo hayan adquirido en una quiniela, en un bingo o una rifa. Y no por eso el uso o el empleo de datos y voz asociado a ese teléfono inteligente implica capacidad contributiva. Entonces, precisamente lo que hay que examinar en cada caso, si este primer elemento relativo al presupuesto de hecho se encuentra presente en
en el caso del examen de un impuesto. Y aquí quedamos en la clase del día lunes, arrancamos la clase del día de hoy con el segundo de los elementos que pueden extraerse de esta definición, que no es otro que el destino o la afectación de los fondos. Pudiese ser quizás el elemento más claro, más diáfano, que tiene que ver con que lo recaudado a título de impuesto está afectado para cubrir los gastos generales del Estado. No obstante, en algunas circunstancias pudiese recaudarse un impuesto con fines específicos. En principio, lo recaudado a título de impuestos va a alimentar el presupuesto público, va a un gran saco donde lo recaudado se va a utilizar para pagar los gastos, los salarios de sus profesores en la central, pagar las vacunas para inmunizar a la población venezolana, pagar los gastos de infraestructura, entre otros muchos gastos que tiene el Estado. De manera que, en principio, se trata de impuestos que se recaudan y que tienen como fin sufragar, sostener los gastos generales del Estado. Históricamente, una de las cosas que ha sucedido en Venezuela es que durante mucho tiempo dependimos exclusivamente de la renta petrolera. Hoy en día, desde hace ya algunos años, el declive o la destrucción, como sería más apropiado decir, de la industria petrolera, ha llevado a que el Estado, y cuando hablo de Estado, creo que estamos claros que me refiero al Estado en cualquiera de sus manifestaciones, dependa de fuentes de ingresos distintas a la renta petrolera, particularmente lo atinente a lo recaudado a título de tributos. Aquí nos podemos hacer la misma pregunta que nos hicimos cuando examinamos el carácter extrafiscal de los tributos. Si se recuerdan, en la clase anterior dijimos qué pasa cuando el tributo tiene una finalidad extrafiscal y pusimos el ejemplo de los aranceles, los impuestos de importación, que se pudiesen elevar o reducir en función de las políticas comerciales del Estado. Me interesa estimular, promover la industria de los textiles venezolanos. Elevo los aranceles para que la importación de textiles sea más onerosa y con ello indirectamente estimular o promocionar la industria local, la industria nacional de textiles. Fíjense que en ese caso se emplea el tributo con un fin extrafiscal. Ahora, ¿qué pasa cuando es el impuesto el que tiene el fin extrafiscal? ¿Qué pasa cuando el impuesto se utiliza como un instrumento distinto a recaudar fondos para que el Estado pueda sufragar los gastos que tiene? Pongamos un ejemplo. Supongamos que al Estado le interesa evitar la obesidad de la población y considera que las bebidas carbonadas o las bebidas o los refrescos o las bebidas con azúcar son una fuente importante, son una fuente importante de azúcar y con ello afectan la salud de la población venezolana. ¿Qué puede hacer el Estado? Bueno, puede crear un impuesto al consumo de bebidas carbonatadas. Imaginemos que fija un impuesto del 40%. Supongamos, no lo sé, que es un refresco, no consumo refresco, pero supongamos que el refresco cuesta $2. Y establecemos un impuesto del 40% del valor o del precio de venta al público de esa bebida. De manera que el consumidor, en vez de pagar $2, 2 bolívares, $2, va a pagar $2.40 por esa bebida carbonatada. Entonces, fíjense ustedes que esa alícuota que se cobra por el consumo de las
bebidas carbonatadas no está dirigida, en primer lugar, a sostener los gastos corrientes de inversión. Por el contrario, lo que busca es que el consumidor, cuando vea que le van a cobrar $2.40 por una bebida carbonatada, adquiere un agua que cuesta $1, adquiera un jugo natural que cuesta 1,5, adquiera un papelón con limón, cualquier otra bebida que no tenga la cantidad de azúcar que tiene este tipo de sustancias. La pregunta entonces retórica es, la circunstancia de que el impuesto tenga un fin extrafiscal y cambia, transforma su naturaleza impositiva y dejaría de ser un impuesto, pasaría a ser otra categoría. ¿Alguien tiene una opinión o le gustaría expresar a ver, respecto si hay una transformación por la circunstancia de que el impuesto tenga un fin extrafiscal? Alguno puede activar su micrófono y participar si gusta. Profesor, una pregunta. Buenas tardes. Cuando hablamos sobre estos impuestos extra fiscales, significa que estos recaudos no van, disculpen, ¿no? Porque es que entré un poco tarde y no escuché, o sea, no van al Estado, o sea, no irían directamente digamos, a hacer fondos del Estado. ¿Me dices tu nombre? Dailies. Daily, ¿cómo estás, Daily? No, siguen ingresando al Estado, pero la finalidad no es sostener los gastos públicos. En este caso, como en las bebidas carbonatadas, la finalidad es hacer más oneroso el consumo de estas bebidas para que la gente las adquiera menos, para proteger la salud del venezolano. De manera que la finalidad principal, el objetivo, no es tanto recaudar fondos, que es lo recaudado va a formar parte del pote general, pero el objetivo principal no es ese. El objetivo principal es precisamente evitar o hacer más oneroso el consumo de estas bebidas. Entonces allí, Daily, es donde esa es precisamente la pregunta. Bueno, aquí tenemos una figura que es un impuesto que no lo creó la Asamblea Nacional para pagarle el salario a tu profesor de finanzas públicas o para que tú tengas acceso a agua potable los 7 días a la semana en forma continua, sino que lo está creado para que tus sobrinos, tus hermanitos, consuman menos refresco. Esa finalidad extrafiscal cambia la naturaleza del impuesto. Deja de ser un impuesto por esta circunstancia. Esa es la pregunta, Dailis. O alguien que quiera expresar su opinión. Bueno, lo que ha dicho la doctrina es que la finalidad extrafiscal del impuesto no afecta su naturaleza, conserva sus atributos, conserva sus características y va a seguir siendo un impuesto. Pasa lo mismo que con lo que conversamos respecto a los tributos. Una vez verificado el hecho imponible, el hecho generador, la finalidad extrafiscal deja de cumplir un rol protagónico o esencial, porque al final lo que esos $0.40 que paga el consumidor en exceso respecto al precio del producto, de la bebida, del refresco, va a igualmente servir para sufragar los gastos del Estado. Y el último de los elementos del impuesto, ya lo habíamos mencionado en las notas introductorias o nociones generales de la clase anterior, es la independencia de las prestaciones. Aquí alude la independencia de las prestaciones. Bueno, que lo que se paga a título de impuesto está divorciado, está desvinculado, no tiene ningún tipo de conexión con con cualquier actividad estatal en favor del particular. Uno paga impuestos como miembro de una sociedad,
obligado por disposiciones de orden constitucional que obligan a los particulares a coadyuvar con los gastos públicos. Una de esas vías o mecanismos es precisamente los tributos o su especie, los impuestos, y no hay ninguna conexión entre lo que se paga a título de impuestos y cualquier actividad estatal respecto de ese individuo, de ese particular. En este contexto, nosotros entonces pudiésemos ya advertir que estas frases que uno escucha en algunas personas, donde tratan de eximirse de su obligación de pagar impuestos por la carencia de servicios, la deficiencia de servicios, la ausencia de infraestructura o su deterioro. Dice, no, yo no voy a pagar impuestos porque no tengo acceso a internet en mi casa. Es más, no tengo acceso a telefonía fija. No voy a pagar internet porque fui a una clínica y no tenía los utensilios, los mecanismos para atenderme de COVID. No voy a pagar impuestos porque el Estado no me garantiza la seguridad personal. Pues, de nuevo, ateniéndonos a la configuración del impuesto, vemos que uno no paga impuestos por lo que recibe a cambio del Estado. No hay una relación sinalagmática respecto del pago de los tributos. Eso lo anterior no significa que no haya un componente ético en el cobro de los tributos, y particularmente en este caso los impuestos. Ninguna persona, no en Venezuela, sino en ningún lugar del mundo, está alegre, está dispuesta, está feliz por tener que pagar impuestos. Ustedes le preguntan a un ciudadano español, un ciudadano suizo, un ciudadano argentino, un ciudadano de Estados Unidos, si cuando va a presentar su declaración, digamos, de impuestos sobre renta, lo embarga una gran felicidad porque está ayudando al Estado en el sostenimiento de las cargas públicas. Y la verdad es que el pago del impuesto es algo que es, si pudiésemos decir, antinatural. La persona resiente el pagar impuestos. Bueno, ese sentimiento, esa percepción que tienen los particulares de la carga que significa el pago de impuestos puede acrecentarse, y es un poco lo que pasa en Venezuela, cuando además de tener que pagar impuestos, y estamos claros que no se paga impuestos porque el Estado te entregue algo a cambio, y aquí veremos que es una diferencia importante respecto a las tasas. Tampoco resulta ético, por ejemplo, pagar impuestos cuando el Estado no garantiza la salud, cuando el Estado no garantiza la educación, cuando el Estado no garantiza la seguridad personal. Entonces hay un componente muy importante a esa predisposición negativa a pagar impuestos, se exacerba en la medida que el Estado no cumpla con sus funciones básicas de garantizar el bien común de los ciudadanos. De manera que de la definición del impuesto tenemos tres elementos esenciales. El primero de ellos, ya lo dijimos, es el presupuesto de hecho calificado, revelador de capacidad contributiva, revelador de riqueza. Si no existe, entonces nosotros tendríamos que primero examinar si no es alguna de las otras dos figuras, una tasa o una contribución especial, y la ausencia absoluta de este elemento, bueno, nos puede llevar incluso a cuestionar el cobro de un impuesto que viola el principio de capacidad contributiva que vamos, como les dije, vamos a examinar en las próximas clases. El segundo de los elementos es el destino, que como dije, está vinculado a
sufragar los gastos públicos y el carácter extrafiscal que pudiese tener un tributo, como este que pusimos, a las bebidas carbonadas, los refrescos, pero pueden ser los impuestos verdes, o una cantidad de impuestos que ya existen, como es el impuesto a licores, el impuesto al consumo de cigarrillos, ese objetivo de hacer más oneroso el consumo de estos productos no afecta la caracterización del impuesto como tal. Y en último lugar, tenemos el tema de la independencia de las prestaciones, donde lo que se paga a título de impuesto no está vinculado a una contraprestación, a recibir algo a cambio por parte del Estado. ¿Alguna duda, pregunta respecto de estas tres características que hemos hablado? Profesor, por favor, los que vayan a intervenir me dicen su nombre, su apellido, para al menos familiarizarme con los estudiantes invisibles. mi nombre es Clifford Murga. No prendo la cámara porque me reduce la banda, entonces no tengo buena conexión. ¿Eres familia de...? Yo conozco un Carlos Murga, que es abogado de Rodríguez y Mendoza. ¿Familia tuya? Puede ser, porque somos muy pocos los Murgas que estamos aquí en Venezuela, pero puede ser lejano. Mi pregunta es la siguiente, profe. De tener ausencia de alguna de las tres características, ¿no podríamos calificarlo como impuesto entonces? Es muy posible que si no tienen, no se inscribe, no cumple ninguno de estos presupuestos, no se trate de un impuesto. Entonces, tu pregunta es importante, Clifford, porque el hecho de que no sea un impuesto no quiere decir que no sea un tributo, puede ser una tasa o una contribución especial. Pero particularmente el tema del presupuesto de hecho es importante, no porque no sea impuesto, porque puede seguir siendo un impuesto, pero si es un hecho que no es revelador de capacidad contributiva, lo que no afecta no es que no sea impuesto, sino que no te lo pueden cobrar. No te lo pueden cobrar, ¿por qué? Porque violaría el principio constitucional de capacidad contributiva. Pero, por ejemplo, si el particular, Clifford, recibe algo a cambio o lo que se paga a título del tributo está destinado a un fin específico, a un fin particular, al financiamiento de una actividad particular, bueno, ya estamos claros que no es un impuesto por todo el cañón, pues. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, profesor, muchísimas gracias. Ok. Bueno, la siguiente tema tiene que ver con la clasificación de los impuestos. Pero antes, simplemente a título más bien informativo e ilustrativo, vamos a explicar algunas teorías económicas que justifican o que sustentan el cobro de los impuestos. La primera es la que alude a la teoría del precio, es decir, que la existencia de una sociedad implica un contrato social a cambio de formar parte de esta sociedad. Los particulares están obligados a pagar algo al Estado a título de precio. Esta teoría económica pudiese tener justificación en el plano económico, pero no tiene ningún tipo de asidero en el plano legal. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben que uno de los elementos característicos, tal como preguntaba Murga hace unos minutos, tiene que ver con la independencia de las prestaciones. En la medida que uno pague algo, un precio, por recibir algo a cambio, bueno, ya escapa del ámbito impositivo. La segunda de las teorías económicas, y por eso me refiero a que estamos hablando de teorías económicas y no legales, tiene que ver con que asocian la justificación del cobro de impuestos a lo que es a la teoría de la prima de seguro. Bueno, todos lo que alude esta teoría o esta corriente es que los particulares, los que integran una sociedad, pagan una prima para que el Estado asuma los riesgos que puedan perturbar su bienestar. De nuevo, este concepto es eminentemente económico,
no tiene cabida en el ámbito legal. Y la última de las teorías económicas, que sí se alinearía con lo previsto en el entramado legal y constitucional venezolano, es la que habla de el principio de solidaridad, particularmente la teoría de la distribución de las cargas públicas. Todos los particulares, por el hecho de vivir en una sociedad, estamos obligados a coadyuvar con el Estado en el sostenimiento de este ingente monstruo que es el Estado. De manera que, en virtud del principio de la solidaridad, todos los particulares están obligados a aportar algo a título de impuestos. Esta teoría económica tendría mayor asidero, precisamente atendiendo a los elementos que antes habíamos visto desde el punto de vista legal. Dicho lo anterior, vamos entonces ahora a hacer una siguiente clasificación. Fíjense que, de nuevo, quisiera hacer la hoja de ruta. O si estuviésemos en una pizarrón, haríamos una suerte de diagrama. Les voy a pedir entonces que hagamos una suerte de diagrama conceptual. El primer elemento fue, bueno, dimos que es derecho tributario. A partir de la definición de derecho tributario, definimos que es un tributo, vimos sus características. A partir de la definición de tributo y su característica, entramos a la clasificación de los tributos. Los dividimos en impuestos, tasas y contribuciones. Y en este momento estamos examinando los elementos esenciales del impuesto. Vimos que eran 3: un hecho generador, revelador de capacidad contributiva, el destino o la afectación de los fondos para sufragar las cargas públicas y la independencia de las prestaciones. Ahora en el próximo eslabón de esta mapa virtual tenemos la clasificación de esta especie. Me refiero a los impuestos. Esta clasificación de los impuestos, cuando uno acude a la doctrina, abro aquí un paréntesis para indicar que en el aula virtual hay distintas secciones. Estas secciones las he subdividido por temas. En cada uno de estos temas, en la medida que avancemos a lo largo del programa, van a encontrar 3 elementos. El primer elemento, en esas secciones van a encontrar las enlaces de las clases grabadas. En esa sección van a encontrar igualmente la bibliografía sugerida y van a encontrar en esa sección igualmente algún material complementario para la lectura, considerando además la dificultad de acceder a la biblioteca o descargar materiales a través de Internet. De manera que en el aula virtual es un complemento de estas clases, o es la forma de escuchar las clases para aquellos que no lo hacen en forma sincrónica. Volvemos a nuestra clasificación entonces de los impuestos. La más antigua, la más tradicional, la que uno más escucha de las clasificaciones, que como les dije, hay muchas dependiendo de los autores, dependiendo de las corrientes, hay muchas clasificaciones de los impuestos. La más tradicional es la que divide a los impuestos en directos e indirectos. Y dentro de esta clasificación hay 2 corrientes y las voy a mencionar a ambas. Entonces, la primera de las corrientes es la que considera que los impuestos directos son aquellos que gravan en forma inmediata y directa un patrimonio o una renta del contribuyente como expresión de la capacidad contributiva. Por su parte, los impuestos indirectos son aquellas que ya no graban en forma directa, inmediata, el patrimonio o la renta de un contribuyente, sino que graban en forma indirecta la riqueza al someter a imposición el gasto o el consumo. Esta clasificación de impuestos directos o indirectos es sostenida por el profesor italiano Grisiotti, cuyo nombre estoy poniendo
estoy escribiendo en el chat. Examinemos esta primera clasificación de impuestos directos. Supongamos entonces que Movistar tiene ingresos con ocasión a los planes de suscripción de sus usuarios y tiene muchísimos costos y gastos, las antenas, el personal, las licencias que tienen que pagar, el mantenimiento de sus equipos. Luego de concluir un año, Telefónica ve cuánto ingresos obtuvo por los planes o la recaudación de sus suscriptores, vio cuántos son sus costos, y supongamos que para un ejercicio determinado, Telefónica generó una utilidad de 100 unidades. En Venezuela, y lo veremos en extenso al finalizar este recorrido, hay un impuesto que se denomina impuesto sobre la renta, que grava precisamente la utilidad o la renta que obtengan los particulares. Entonces, fíjense que luego de imputar, de reconocer los ingresos, pero imputar los costos y los gastos, quedó una utilidad. Esa utilidad es una representación, una manifestación de riqueza, porque la operación fue productiva, la operación fue favorable para los accionistas de Telefónica. En consecuencia, esa utilidad se grava con el impuesto sobre la renta. Entonces, fíjense que en ese caso hay un gravamen directo, inmediato, sobre una manifestación de riqueza. En el caso de los impuestos indirectos, hemos dicho que gravan el consumo o el gasto. Asumamos, por ejemplo, que Omaira Plaza necesita una tablet nueva para escuchar las clases de finanzas públicas del profesor Castillo. Acude a cualquier vendedor de equipos electrónicos, adquiere su tablet. Y además de pagar el precio de la tablet, el vendedor le va a cobrar el impuesto al valor agregado, IVA, que grava precisamente las ventas o el consumo de los particulares. Fíjense que en este caso, el legislador asume que Omaira Plaza, por el hecho de comprar una tablet, dispone de determinada riqueza. Sin embargo, no sabemos si Omaira Plaza ha hecho un gran esfuerzo para poder reunir el dinero para adquirir ese dispositivo digital, si le prestaron la plata, si ha tenido que vender cupcakes durante varios meses para poder recaudar dinero para adquirir este dispositivo electrónico. Sin embargo, la ley, por el simple hecho de efectuar esta compra o esta adquisición, impone un tributo con ocasión a esta transacción comercial. Ese mismo día, después de la tarde, va una persona que trabaja en una de las embajadas que todavía está abierta en Venezuela y que tiene un salario en divisas y que tiene una disponibilidad más grande y compra la misma tableta, el mismo dispositivo electrónico. Muy posiblemente el IVA que le cobran a esa persona tiene un impacto económico distinto al de Omaira Plaza, porque son dos casos distintos. Sin embargo, el impuesto aplica de igual manera para ambas personas. Entonces, fíjense que la expresión indirectos es porque no se grava la riqueza en sí misma. Recordemos la utilidad de Telefónica de Venezuela, sino se grava el gasto o el consumo como manifestaciones mediatas de riqueza. Claro que sí, ambas personas, el Omaira y el funcionario de la embajada alemana, ambos están comprando el mismo dispositivo. Sin embargo, el impacto económico en el presupuesto personal
de estos dos sujetos es distinto, porque sus circunstancias personales son distintas. Por eso es que esta clasificación que propugna el profesor italiano Grisciotti divide los impuestos en directos. Directos e indirectos. La siguiente de las clasificaciones, también hablando de impuestos indirectos, tenemos otro criterio, otra clasificación, esta vez del profesor español Sáenz de Bujanda, cuyo nombre estoy incorporando en el chat. El profesor Sáenz de Bujanda, o se refiere el profesor Sáenz de Bujanda a los impuestos indirectos como aquellos que la obligación de pagar el impuesto recae en una persona sin la posibilidad de trasladarlo o le concede las facultades de resarcirse de otro sujeto. Por otro lado, los impuestos indirectos serían aquellos en que la norma jurídica que crea el tributo autoriza o le concede la facultad al contribuyente de el reembolso del impuesto pagado. Vamos a utilizar los mismos tributos, los mismos impuestos con que ilustramos la clasificación de impuestos directos e indirectos de Grisciotti para explicar la clasificación de Sáenz de Bujanda. Directos son aquellos que no conceden al particular la capacidad de reembolsarse o resarcirse de otra persona. Volvamos al caso Telefónica. Telefónica tuvo una utilidad de 100 unidades. Esas 100 unidades están grabadas con el impuesto sobre la renta. La alícuota del impuesto sobre la renta es 34, de manera que de esas 100 unidades monetarias, Telefónica tiene que pagar el 34 unidades tributarias. Efectuado el pago a título de impuesto sobre la renta, Telefónica no puede salir a solicitarle a sus usuarios, a sus accionistas, al Estado, a ningún particular, el reembolso de ese impuesto pagado, precisamente porque la ley no lo autoriza. En el caso de los impuestos indirectos, hay mecanismos para poder solicitar el reembolso o repartirse o resarcirse del impuesto pagado. Y eso funciona generalmente en los impuestos a la venta o al consumo, que se denominan plurifásicos, como sucede con el caso del IVA. Salvo respecto del consumidor final, o Mayra o el señor del consulado de Alemania que compran la tablet. Les explico. Hay un importador hay un comerciante que importa estas tablets. Al momento de la importación paga un IVA. Cuando él se voltea y se las vende al mayorista estas tabletas, recobra el IVA que él pagó en aduana. De manera que la ley del IVA, y ya lo veremos también con más detalle, simplemente quiero darles en este momento una visión general. Ese mayorista luego se lo vende al minorista y al vendérselo al minorista le cobra el IVA. Luego el minorista, cuando se lo vende a Omaira, cobra el IVA de Omaira para resarcirse el IVA que él a su vez le pagó al mayorista. Fíjense que hay una cadena donde el IVA se va trasladando en forma sucesiva, salvo cuando llega al eslabón final de la cadena, que es el consumidor final, el ciudadano de a pie, donde no hay posibilidad de trasladárselo a ningún otro, ni el señor del consulado, ni Omaira, tienen la posibilidad de solicitar a nadie el reembolso de ese IVA. De manera que fíjense que en este caso, el impuesto, estamos frente a un impuesto indirecto, por lo que respecta a los eslabones previos al consumidor final, que es el típico caso de los impuestos al consumo o a las ventas, pero cuando llegamos al consumidor final, a Mayra o al señor del consulado, el impuesto se convierte en directo. ¿Por qué? Porque ninguno de estos dos sujetos tiene la posibilidad de transferirlo a un tercero. ¿Alguna pregunta o duda respecto a las dos clasificaciones de los impuestos?
Profe, yo quería era preguntar sobre este último que estaba explicando, que hay varios eslabones. ¿Esos serían los IVA soportados? Correcto, Ay, es eso mismo, ¿no? correcto. Ah, ok. Esa era la Acuérdense, por duda. favor, que cuando intervengan, dígame su nombre y su apellido para Ah, tratar de ir Roberto, familiarizándome con su voz. Roberto Linares es la persona que le envió el mensaje de WhatsApp que no me había podido conectar. Envié pues un correo a la administradora del aula virtual porque ya yo tengo acceso al aula y a varias materias, pero no tenía acceso a su materia y todavía no tengo acceso a la materia en el aula virtual. Pero bueno, yo Ok. envié el correo, estoy esperando respuesta de la profesora Richter y la profesora Nayibe Chacón. Bueno, Pues, espero que tengas éxito en esa gestión. bueno, gracias. Y, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Como les comenté, creo que más de 45 minutos de este tipo de clases se hacen un poco pesadas. Entonces, en la siguiente clase vamos a seguir con la clasificación de los impuestos. Ya vimos la más tradicional, la más aceptada, impuestos directos e indirectos, y dos visiones, la de Griciotti y Saiz de Buján. La clase que viene vamos a examinar otras clasificaciones, que es la que divide los impuestos en reales y personales, y proporcionales y progresivos. ¿Ok? Vamos a hablar de los efectos económicos de los impuestos para luego pasar a la siguiente categoría, a la siguiente especie de los tributos, que es la tasa. Entonces, seguimos marchando en este diagrama conceptual e imaginario e invisible del tema número 5. ¿Alguna duda, pregunta adicional a la de Roberto en relación con el tema que hemos conversado el día de hoy? Bueno, soy Carlos Silva. Buenas tardes, profesor. Profesor, no existiría un medio, una forma de enviar la clase grabada directa por WhatsApp. ¿Por qué? Porque yo veo que uno las tiene que pedir varias veces por WhatsApp y no llega el enlace. Ahora, yo me he metido a la clase virtual y he visto pocas, porque en la última clase me conecté a media y después no había señal y otra vez venía la señal, o sea que no agarré el hilo de la penúltima clase. Ahora, en esta clase me costó un poquito porque no tenía conocimiento mucho del Zoom y ya me pude conectar, pero unos minutos después que empezó la clase. Sí, bueno, Carlos, creo que no hay ningún tipo de inconveniente en circularla también por el grupo. El tema es que necesariamente las clases tienen que estar la única manera de que sepan que yo les estoy dando clases, o la dejo grabada en YouTube, que no es de mi interés, o las exhibo en el aula virtual, además que me lo exigen. De manera que lo que va a pasar es que van a estar tanto en el aula virtual como en el grupo de WhatsApp. ¿Alguna otra Profe, duda, pregunta? yo sí, una pregunta. En Venezuela, básicamente o concretamente, ¿cuáles son los tipos de impuestos que se utilizan? ¿Directos, indirectos o progresivos según la ley? Roberto, se utilizan todos, se utilizan combinación de ellos. Y precisamente Ah, ok. parte de lo que ustedes van a tener que resolver es que van a tener que diseñar un impuesto directo, personal y proporcional. De manera que estas herramientas no Ok. son para aprendérselas de memoria. Es precisamente para que No, sí, ustedes más práctico. Es sí, práctico. se conviertan en unos legisladores y diseñen una categoría impositiva con base a determinados elementos, directo o indirecto, indirecto según Griciotti o según Saiz de Bujanda. Por eso, Eh, por eso supongo que es importante saberlos todos para saber cuál aplicar en cada caso, pues, conocerlos todos, correcto, pues. correcto. Sí. Si te piden que diseñes, y es una pregunta del examen, un impuesto que sea progresivo o proporcional,
si te piden que diseñe un distrito que es proporcional y tú haces uno progresivo, obviamente la respuesta no estaría correcta. Exacto. Está bien. Profe, dicho eso último, ¿podría volver a explicar el impuesto según la teoría de Bujanda? El directo es el que admite la posibilidad de resarcirse del impacto económico del impuesto. Que no admite la posibilidad de resarcirse del impacto económico del impuesto. El indirecto es el que faculta al contribuyente a recobrarse, a obtener un reembolso, a resarcirse de otro sujeto del impuesto pagado. Claro, me disculpa lo insistente, ¿no? Lo que pasa es que tengo esa duda ahí. Es como una cadena, como usted dice, que el último eslabón es el que termina pagando el impuesto, ¿cierto? Correcto, Murga. Ok, pero cuando el proveedor inicial, por ejemplo, Coca-Cola FEMSA, que fija un impuesto y se lo da al mayorista y el mayorista... Errado, Murga. Coca-Cola fija un impuesto. No, o sea, el Estado le fija el impuesto a Coca-Cola, fue lo que quise decir. Ajá, perfecto, Murga, pero aprovecho tu amable intervención para decir que este es el tipo de errores que se cometen en las evaluaciones escritas u orales. Si tú dices que Coca-Cola fija un impuesto, ya de ahí en adelante cualquier cosa que tú me digas está equivocado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la característica de los tributos? Principio de legalidad. Solamente por ley, nulo tributum sine lege, se pueden cobrar tributos. De manera que a lo mejor la demás respuesta que tú me digas, pues del traslado, de quién soporta el IVA, cómo se hace el IVA, quién es el contribuyente de hecho o derecho, que vamos a revisar más adelante, está correcto. Entonces, si tú me dices que Coca-Cola fija el impuesto, ya de ahí en adelante todo es luces negras. Pero rectifico, profe. Sí, no, chévere, no te quiero avergonzar ni nada, simplemente aprovechando estas primeras sesiones donde nos estamos conociendo, porque para mí es muy importante la precisión al momento de responder las preguntas y porque ustedes además son abogados y para eso, para mí no me interesa convertirlos en tributaristas, ojalá algunos terminen siendo tributaristas, me interesa que puedan dominar las herramientas normativas, el lenguaje jurídico. Con eso yo me doy por satisfecho. No, y de ninguna manera, profesor. De hecho, creo que este es el escenario donde yo me tengo que equivocar, no en el examen. Me puedo equivocar aquí en el examen, no. Bueno, mire, Coca-Cola FEMSA traslada el impuesto que le fija el Estado, se lo traslada al mayorista y el mayorista al comerciante minorista. Fue lo que le entendí. Correcto. Y el último que termina pagando es el consumidor. Ahora bien, cuando ellos hacen la declaración igualito, no declaran ese impuesto que le fue cobrado en un principio. Cada uno de los... Claro, lo vamos a ver cuando lleguemos al IVA. Sí, ahí entra disculpe, profesor, ahí entraría el débito y el crédito fiscal. Correcto. Hay una ecuación del IVA. Acuérdense que esta es la primera clase, no podemos resolverlo diciendo todo ahora. No podemos volar todavía. El IVA se compone de dos elementos: los impuestos que soportan, que se llaman créditos fiscales, y los impuestos que se trasladan, que se denominan débitos fiscales. Entonces, ¿cuál es el impuesto que termina pagando cada uno de los eslabones de la cadena? La diferencia entre débitos fiscales y créditos fiscales. Eso se va a ir trasladando por cada uno de los eslabones hasta que llega a Clifford Murga. Cuando tú te tomas una Coca-Cola o compras un refresco de 2 litros, no le cobras a más nadie el impuesto que soportaste. Efectivamente, así es como se traslada el impuesto. Profesor, otra preguntita, porque como dijo que los casos iban a ser prácticos y acaba de mencionar que una pregunta tentativa del examen es crear un impuesto, lo referiríamos crearlo en el contexto que lo está diciendo ahorita. O nosotros vamos a ver IVA ya para este parcial. Si yo te digo crear un impuesto, no es un impuesto que ya exista, es un impuesto nuevo. Exacto. Entonces tú vas a suplantar al legislador, que dijimos que el legislador tiene muchas posibilidades de elegir
situaciones de hecho calificadas, pero esa situación tiene que ser revelador de capacidad contributiva. Entonces ahí es donde está la tarea de ustedes. O sea, ya el IVA existe, el impuesto sobre la renta existe, el impuesto a los grandes patrimonios existe, el impuesto sobre sucesiones existe. La idea es que, crear un impuesto nuevo, que puede ser cualquier impuesto, no importa. O sea, lo importante es que cumpla con estos elementos: presupuesto de hecho calificado, independencia de las prestaciones y afectación a fines estadales. Claro. Gracias, profesor. Muy amable. De nada. ¿Alguna otra pregunta para concluir la clase del día de hoy? Bueno. Una pregunta, Señores, profesor. Dime, Carlos. En el impuesto indirecto, ¿qué papel juega un agente de retención especial? Carlos, es que te estás refiriendo a figuras específicas de los tributos. Y como decía anteriormente Roberto, primero tenemos que conocer los fundamentos, las bases, el 1.0, antes de poder meternos en el 3.5, por lo cual me parece que tu pregunta es un poco extemporánea por anticipada. Ojalá podamos llegar a esos niveles de detalle de los impuestos, pero creo que ahorita no ayuda el tema de los agentes de retención. Bueno, si no hay otra pregunta, que agradezco, más allá de que haya dejado la pregunta de Carlos en suspenso para dentro de 8 o 9 meses, nos vemos el día del lunes para continuar nuestras clases sincrónicas. Aquellos que participan en forma sincrónica, igual espero que puedan comprender la clase y Otra cosita, utilizar el material. de casualidad, ¿no podría decirnos más o menos qué tema vamos a tocar el lunes para nosotros ir por lo menos leyendo, investigando y dialogar más en la clase, por lo menos debatir más? Estamos en el tema 5 y el programa está en el aula virtual. Entonces puedes allí acceder al programa, ver qué elementos componen el tema número 5, leer el material Y ya venir un poquito más complementario preparados. y venir más con mayor conocimiento, que facilitaría mucho. No vale. Bueno, señores, nos vemos el lunes. Feliz fin de semana a todos. Vale, Igual. profe, feliz fin de semana. Chao, pues. Chao, muchachos. Gracias, profe. Un placer. Gracias, profesor. De nada. Ah, Gracias, profe. ya.